FM 89.1, Radio Universidad. Buen día. Muy bien, gracias. Fue un gusto escucharte la reflexión que hiciste. Muy bien. Bueno, hablábamos de inflación, ¿no? Y que hoy por hoy el precio de los alimentos es el gran problema que tiene la Argentina, sacando, por supuesto, ¿no?, la pandemia y el COVID, ¿no? Claramente. Sí, por supuesto. La Argentina tiene dos pandemias en realidad. El coronavirus, por un lado, una pandemia de carácter sanitario, y luego tiene una pandemia de carácter económico, que es la inflación. Y la inflación no comenzó ahora, la inflación viene desde hace varios años en la República Argentina. Y es un problema al que no se le encuentra la vuelta para ponerle freno, porque vos fijate que después de la aparición del coronavirus, en el mes de marzo del año pasado, el gobierno nacional puso en práctica un conjunto de medidas que tendrían que haber frenado el proceso inflacionario y el proceso de aumento de precios de los productos de la canasta básica de alimentos, como por ejemplo haber congelado las tarifas de la energía eléctrica, del gas natural, del agua potable, de haber congelado hasta el 17 de agosto del año pasado el precio de los combustibles, de haber puesto en funcionamiento un programa denominado de precios máximos que arrancó el 20 de marzo del año 2020 con precios de referencia al 6 de marzo de ese año, con la continuación del programa de precios cuidados que había comenzado en el mes de enero del año 2014, con la menor actividad económica registrada por las restricciones impuestas por la aparición del coronavirus y en consecuencia la pérdida en el poder adquisitivo del salario de los trabajadores y de los saberes que percibe la clase pasiva, sobre todo de aquellos que cobran el haber mínimo, que es el 70% de los jubilados y pensionados de nuestro país. Y no obstante todas esas medidas, los precios de los productos de la canasta básica de alimentos no dejaron de subir. Y los relevamientos de precios que Consumidores Libres viene haciendo desde hace 26 años, cada 15 días, por ejemplo, el último que hicimos, el de la primera quincena del mes de mayo de este año, tuvimos un aumento del 1,83%, un aumento alto, y el acumulado 1 de enero, 15 de mayo, 20,73% de aumento. La inmensa mayoría de los países de la Tierra en el año no tienen el porcentaje de aumento que nosotros tuvimos en 15 días. ¿Te das cuenta cuál es el problema inflacionario que existe en la Argentina? Ahora, vos te preguntarás, bueno, ¿y por qué aumentan los precios? A mi juicio, por varias razones. Una, porque ya hay una cultura inflacionaria en el país. Se aumentan los precios por las dudas. Hoy el minorista del barrio que vende un determinado producto no sabe a qué precio lo va a pagar cuando lo tiene que reponer. Entonces, por las dudas, va remarcando el precio del mismo. Y además, porque se ha dolarizado prácticamente toda la economía, lo que es un verdadero desatino. Claro, sí, todo, Héctor, menos el pago de sueldos, ¿no? Digamos, se dolarizó donde conviene. Se ha dolarizado la economía, pero no los ingresos de los trabajadores y no los saberes de la clase pasiva. Ahora, es un verdadero desatino mantener dolarizada prácticamente la economía, porque en todo caso
la variación del tipo de cambio tendría que incidir en el precio de aquellos productos que son importados, o en el precio de aquellos productos de fabricación o producción nacional que tienen algún componente importado, y en la medida que ese componente importado incide en la estructura de costos, pero no luego en el 100% del precio final del producto. De modo que todas estas cuestiones, y además, por último, porque no se cumplen las normas legales vigentes que protegen los derechos de los consumidores del país. Estos son los problemas, las causas del problema inflacionario que tenemos en Argentina. Héctor, antes de hablar del precio de los paquetes, ¿no? O mejor dicho, el precio en los paquetes, en relación a lo que decías, quiero repasar dos numeritos rápidos, ¿no? También. Arcor, que es una de las principales empresas de alimentos de la Argentina, estamos de acuerdo, ¿no, Héctor? Sí, claro. Bueno, el año pasado ganó 1.229 millones de pesos. 1.229 millones de pesos. Molinos, que sería la otra, ¿no? Molinos Río de la Plata, una también importante empresa de alimentos, ganó 1.746 millones de pesos, según los balances que han presentado en la bolsa, ¿no? de comercio de la República Argentina. Yo, a esta altura de los días, Héctor, no tengo dudas que la inflación en la Argentina es transferencia de recursos, transferencia de riquezas. Porque ya, a ver, supuestamente la maquinita durante el gobierno de Macri dejó de funcionar, supuestamente, en principio, o se imprimió menos que durante el gobierno de Cristina Fernández, por decirlo de alguna manera, y tuvimos una inflación mucho mayor. Recién decías, vos, muy claramente, la gente no compra nada y, sin embargo, aumentan los precios. La teoría económica, supuestamente, dice exactamente lo contrario, pero en la Argentina no suele ocurrir, ¿no? Entonces, digo, tampoco pudo Alfonsín con la inflación, tampoco pudo De la Rúa, pudo Menem, ¿no? Con el 1 a 1, con ese invento que después tuvimos que pagar los costos, ¿no? Durante largo tiempo. No pudo De la Rúa, no pudo Néstor Kirchner, no pudo Cristina, no pudo Mauricio y no está pudiendo Alberto. Digo, evidentemente no puede ser que sean todos giles, por decirlo de alguna manera, y que no puedan dar con la tecla. No, para mí es transferencia de recursos, como decía. No sé si pensás más o menos lo mismo, Héctor. No, estoy totalmente de acuerdo. Los grandes grupos económicos en la Argentina, que incluso son en su inmensa mayoría de capital extranjero, tienen en el país ganancias escandalosas, muchas de las cuales, buena parte de esas ganancias, ni siquiera las reinvierten en la Argentina, sino que las giran a las casas matrices que están ubicadas en países extranjeros. Eso está clarísimo, coincido totalmente con vos. Hoy 28 grandes empresas, todas de capital extranjero, concentran el 80% de la producción de los productos de la canasta básica de alimentos y artículos de limpieza. A esas 28 grandes cadenas de supermercados, a esos grandes comercios, a los que hay que controlar, y no a perder tiempo con el almacén, la verdulería, la panadería o la carnicería del barrio, porque no son formadores de precios. Pueden cometer algún abuso en algún momento, pero el problema central no está ahí. El problema central está en esas 28 grandes empresas de capital extranjero. Y en cuanto a los supermercados, vos tenés que 5 grandes cadenas de supermercados, de las cuales 4 son de capital extranjero, concentran casi el 38% aproximadamente de la venta minorista en el país. Claro. Esas grandes cadenas de supermercados a las que hay que controlar permanentemente. Y eso lamentablemente no se hace, porque si se hiciera no tendríamos el problema que hoy tenemos.
Walter Ferreiro le quiere hacer una ¿Está de pregunta. acuerdo? Sí, totalmente. Walter Ferreiro, mi compañero que está protocolo mediante en su casa, Héctor le quiere hacer una pregunta. ¿Cómo no? Buen día Héctor, ¿qué tal? Bueno, la consulta tiene que ver con este aumento de precios y que en la canasta básica, que el índice de precios al consumidor de cada mes es lo que más termina elevando el porcentaje de inflación. Ya tenemos un 17,6% acumulado en lo que va del año. Si cree que con estas nuevas medidas que está llevando adelante la Secretaría de Comercio Interior, con esto del etiquetado del precio en los productos y otras alternativas de controles, esto puede ser que durante lo que queda del año empiece a bajar este índice, o con la experiencia que usted tiene le parece que esto no va a terminar resultando y van a seguir siendo las ganancias extraordinarias de estas empresas que hablaba recién. Mira, a mí me parece que puede atemperar, frenar un poco el proceso inflacionario, pero no van a resolver el problema de fondo. Para resolver el problema de fondo, a mi juicio, hay que aplicar determinadas normas legales que en la Argentina no se aplican. Por ejemplo, yo cuando fui diputado nacional fui el coautor de una ley de defensa de la competencia, o ley antimonopolio. Esa ley creaba un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. La ley estuvo vigente aproximadamente 8 años. Nunca se constituyó ese tribunal. Luego la ley se derogó. En el mes de mayo del año 2018, el Congreso Nacional volvió a aprobar una nueva ley de defensa de la competencia o ley antimonopolio, sobre la base de iniciativas presentadas por diputadas y diputados del oficialismo y de la oposición de entonces. Esa ley crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Pasó el resto del año 2018, todo el año 2019, todo el año 2020. Estamos terminando mayo del 2021 y no se designaron los 5 miembros integrantes de ese tribunal. ¿Te das cuenta? La reforma de la Constitución Nacional del año 1994 creó una figura muy importante, la de defensor del pueblo de la nación, dotado de amplísimas facultades para defender los derechos de los usuarios de servicios públicos y de los consumidores. Hace 12 años, no 12 meses, 12 años que está vacante el cargo de defensor del pueblo de la nación. Tenemos en la ciudad de Buenos Aires el edificio, la infraestructura, los empleados que todos los meses cobran el sueldo al que tienen todo el derecho del mundo a cobrarlo, pero el Congreso no designa durante 12 años, no ha designado durante 12 años al defensor del pueblo o defensora del pueblo, no obstante los numerosos candidatos propuestos por diversos partidos políticos y organizaciones sociales. En el año 2014 el Congreso Nacional aprobó una ley que se denomina Observatorio de Precios. ¿Qué dice esta ley? La sintetizo en 2 palabras. Que funcionarios del Ministerio de Economía de la Nación, con representantes de 3 entidades de defensa de los consumidores que actuarán de manera totalmente honoraria, observarán la evolución de los precios desde la materia prima hasta que el producto está a la venta, para determinar en qué eslabón de la cadena se produce un aumento injustificado, indebido, abusivo de precios, de modo tal que luego el gobierno pueda actuar rápidamente sobre ese eslabón de la cadena. Y así podría continuar enumerando. Ahora se puso en funcionamiento la denominada ley de góndolas. Sí, te iba a una preguntar... ley muy importante que aprobó el Congreso Nacional en el mes de febrero del año pasado. Bueno, vamos a ver
qué grado de cumplimiento existe y qué sanciones se aplican a aquellos que de manera injustificada no cumplen con la ley de góndola. Héctor, ese es el problema de la Argentina. Sí, Héctor, estamos hablando con Héctor Polino, representante de Consumidores Libres, ¿no? Bueno, sobre inflación y sobre el precio de la comida, por supuesto que en la Argentina se ha transformado en un problema concreto para los y las jubiladas y para los y las trabajadoras también. Héctor, en relación a esto que decías, ¿no? El tema del monopolio, porque si uno también analiza y saca un poco, ¿no? Y despeja las X, como decíamos en matemáticas, se termina encontrando con 10, 15 familias que lo deciden todo, ¿no? Siempre más o menos igual en cada rubro y en algunos rubros 10, 15 con suerte, ¿no? Hay muchas menos. Pensaba en esto que decías, ¿no? De vigilar, de controlar y de sancionar, ¿no? Que es en definitiva también una potestad y una obligación que tiene el Estado, pero pensé inmediatamente en la carne. Fíjate que se toma una medida y tenés un lockout patronal que ya lleva 10 días y que se extendió hasta el próximo miércoles. Es difícil también llevarlo a la práctica, no es tan sencillo, ¿no? No, por supuesto que en la Argentina no es nada sencillo hacer cumplir las normas legales, sobre todo después de tantos años que hicieron lo que se le ocurrió a esos grandes grupos económicos. Bueno, con respecto al tema de la carne vacuna, a mí me parece correcta la medida que tomó el gobierno de prohibir las exportaciones por 30 días. Ahora, eso no resuelve el problema de fondo. Esa medida abre una etapa de diálogo entre el gobierno y los exportadores de la carne vacuna para normalizar la situación, porque y evitar y frenar los problemas que se están presentando con la comercialización de la carne vacuna, de los verdaderos abusos que se están cometiendo por parte de los exportadores, abusos que incluso, fíjate vos, los otros días el diario Clarín, no Página 12, Clarín, establece una serie de irregularidades que los grupos exportadores de carne vacuna vienen cometiendo. Entonces, de doble facturación, de facturaciones, de comercializaciones en negro, de empresas que van a Montevideo para poder eludir el pago de impuestos. Eso no lo estoy denunciando yo. Salió publicado los otros días en el diario Clarín de nuestro país, de modo que si el gobierno, a mi juicio, hay que desacoplar los precios de la carne vacuna del mercado interno de los precios internacionales. No puede ser que en la Argentina se quiera que los consumidores paguemos los cortes de la carne vacuna en dólares, porque los trabajadores argentinos no perciben su salario en dólares y los consumidores jubilados y pensionados no perciben sus saberes en dólares. Ahora, ¿cómo se desacopla el precio de la carne vacuna del mercado interno de los precios internacionales? Con dos medidas. O por un lado se aumenta el nivel de las retenciones, o por el otro lado se establecen cupos de exportación. No hay otra forma de normalizar el mercado. Ahora, vos hablás de aumentar las retenciones y a las 24 horas te pusieron los tractores en las rutas y te cortaron las rutas. Ese es el problema. Exacto. Que también tenemos en la Argentina. Pero no puede ser que en la Argentina 15 años atrás se consumía promedio por persona y por año 75 kilos de carne vacuna
y hoy, de acuerdo a datos de la Cámara Empresaria, se consume 42 kilos y medio promedio por persona y por año. Y no es porque nos hayamos hecho veganos. Se consume menor cantidad de carne vacuna porque los ingresos de la inmensa mayoría de los consumidores no han acompañado los aumentos que se produjeron en el sector. Ese es el problema. Sí, totalmente. Héctor, la última, ¿no? Y que por esto en definitiva te habíamos llamado, que tiene que ver con el etiquetado de los precios en los packaging, ¿no? De los productos. ¿Te parece una medida acertada que puede colaborar, que resuelve al mismo tiempo alguna problemática de fondo? ¿Cómo ves esto? No, me parece perfecto, estoy totalmente de acuerdo. Eso va a colaborar en esta política de frenar estos aumentos indebidos de precio. Por sí sola no lo va a resolver, pero es una medida muy importante que se ha tomado, y esperemos que a aquellos que no la cumplan se le aplique las sanciones que corresponden. Héctor Polino, muchas gracias. Y además sí, es importante lo siguiente, que en la reglamentación de la ley de góndolas se ha establecido que el producto que tiene menor precio, no continúe ubicado como hasta ahora en el estante más bajo de la góndola, que es de difícil ubicación, sino que se cumpla lo que dice la reglamentación, que el producto de menor precio esté ubicado en el estante intermedio del estante más alto y más bajo de la góndola. Ahora, y qué increíble, Héctor, qué increíble, porque, a ver, te esconden los productos, te los hacen escasear, cuando se van los controles vuelven a subir. Digo, qué difícil también, ¿no? Qué difícil. Y cuando se hace un pacto, se supone que el pacto es entre dos, ¿no? O entre tres. Digo, el Estado por un lado, y si los supermercados pactan mantener los precios, muchachos, vamos, ¿no? Claro. Y entonces, que lo que dice la reglamentación es que tiene que estar ubicado en el estante intermedio entre el más alto y el más bajo, de modo que cuando vos vas caminando por los pasillos de las góndolas tenga el producto de menor valor a la altura de la vista. Y además dice la reglamentación que tiene que tener un cartel vertical, de modo sobresaliendo de la góndola, con un círculo que diga que es el producto de menor valor, de modo tal que el consumidor pueda advertirlo fácilmente. Veremos si esto se cumple o no. Me parece que es una medida muy importante. Héctor Polino, muchas gracias por este rato, me encantó charlar contigo. Que sigas muy bien, hasta pronto. Un fuerte abrazo. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.